Los cristianos somos llamados al estudio de la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle y crecer. 104.1 Redentor presenta al pastor José Martínez en Bíblica. Hola, soy el pastor José Martínez Villamil y este es tu programa Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios, programa que tiene como propósito ayudarte a conocer mejor a Dios a través del estudio de la Biblia y que transmitimos semanalmente por aquí, por 104.1 Redentor FM, desde San Juan, Puerto Rico y a través de internet para todo el mundo. Te agradecemos tu fiel sintonía de cada semana y recuerda que para preguntas o comentarios nos puedes escribir a la dirección electrónica pregunta@biblica.com. Repito, pregunta@biblica.com, Bíblica con 2K. Agradecemos mucho las preguntas que han llegado recientemente y también las palabras de aliento. Nuestra oración a Dios hoy es adaptada del Salmo 22, que dice, y esta es una oración que hizo o que está relacionada con la muerte del Señor, específicamente con su crucifixión. Dice así en el Salmo 22:13, novillos sin cuento me rodean, me acosan los toros de Basán, me amenazan abriendo sus fauces como león que desgarra y ruge. Como aguas me derramo, mis huesos se dislocan, mi corazón como cera se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte, perros sin cuento me rodean, una banda de malvados me acorrala, mis manos y mis pies vacilan, puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran, reparten entre sí mi ropa y se echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te alejes, corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada, mi persona de las garras de los perros. Sálvame de las fauces del león, mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, reunido en asamblea. Oh Señor, te alabaré. Amén. Hoy continuamos con nuestro sexto estudio bíblico sobre el Evangelio de Mateo. Dicho esto, bienvenidos a Bíblica, un programa de estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estás en sintonía del programa Bíblica, estudio bíblico sistemático y enseñanza de cómo estudiar las Escrituras, con el análisis del doctor José Martínez. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios. Y una vez más te recordamos que puedes escribirnos a la dirección electrónica pregunta@biblica.com, Bíblica con 2K, y compartir con nosotros tus preguntas o tus comentarios. Estamos en el sexto estudio bíblico sobre el Evangelio según San Mateo. Y en los pasados 5 estudios hemos logrado adelantar bastante. Hablamos primero sobre los evangelios en general, los evangelios sinópticos, la relación entre los sinópticos y Juan. Luego de eso, hicimos una introducción más bien del Evangelio según San Mateo, su tema central, el reino de Dios. Luego vimos en los capítulos 1 y 2 el nacimiento del Señor Jesús, incluyendo un comentario sobre las genealogías. Y ahí pasamos a Juan el Bautista en el capítulo 3, el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús en el desierto. De esto último es lo que hemos estado tocando en los últimos programas y podemos reseñar a modo de repaso lo siguiente, que hay varios puntos de importancia con el evento de la tentación de Jesús en el desierto. Primero, el recordatorio de la naturaleza humana de Jesús. Segundo, las tentaciones y las contestaciones, tal como Jesús enfrenta las tentaciones de Satanás usando la Escritura, y todo esto como un reflejo o un recuerdo de la experiencia de Israel en el desierto. Jesús vence donde Israel falla. También vimos la importancia y lo misterioso, podríamos decir, de la tentación de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios tentado, pero por supuesto no peca. La tentación en sí misma, esto nos demuestra, no es pecado. Y el sexto punto importante que vimos sobre esto es que el hecho de que Jesús fuera tentado para nosotros es muy importante porque de manera personal conoce la tentación y, como dice la Escritura en el libro o carta de los Hebreos, Él puede ayudarnos, es nuestro sumo sacerdote. Él mismo, como padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a nosotros que somos tentados. Y el último punto que me parece a mí que tiene una importancia muy grande y que ya discutimos en el programa anterior, es la relación de Jesús con Adán, Jesús como el segundo Adán. Y pudimos ver cómo Jesús tiene victoria donde Adán falló, convirtiéndose así, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, en ese segundo Adán. A modo de repaso, Adán
por su pecado entró el pecado en el mundo, entró la muerte pasó a toda la humanidad, la muerte reinó, todos mueren. El juicio que lleva condenación es por su causa. Reinó la muerte, la condenación para todos, muchos fueron constituidos pecadores, abundó el pecado, reinó el pecado en la muerte. Todo esto en Romanos capítulo 5, pero con Jesús, este segundo Adán, con él viene el don que vino por la gracia, la dádiva que lleva a la justificación, abundancia de la gracia y el don de la justicia. Con Jesús reina la vida. Justificación que da vida a todos es provista. Muchos serán constituidos justos, por lo tanto, sobreabundó la gracia. Reina también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. De manera que este segundo Adán es quien nos trae, sirve como el vehículo, el instrumento de Dios para traer una vida tal que contrarresta los efectos de la caída de Adán. En conclusión, que Dios se hizo hombre, que al hacerlo experimentó como nosotros la tentación, que como hombre venció al diablo, al pecado y a la muerte en la tentación, y por eso puede compadecerse de nosotros, puede socorrernos a nosotros y por supuesto puede salvarnos. Amén. Amén. Y ya ahora tomamos el capítulo 4 a partir del verso 12. Y específicamente en lo que podríamos llamar el comienzo del ministerio de Jesús. Aunque aquí no vemos todavía a Jesús haciendo grandes milagros, ni quizás diciendo hermosos discursos, esta parte del Evangelio de Mateo es importantísima porque es lo que da pie al ministerio de Jesús, lo que explica incluso proféticamente la llegada de Jesús, lo que representa la luz de Cristo que viene a irrumpir en un mundo de oscuridad. Leo en Mateo capítulo 4 y verso 12. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. Desde entonces, verso 17 del capítulo 4, comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Se puede decir que este encarcelamiento de Juan el Bautista significó el inicio del ministerio público de Jesús, según lo vemos en este Evangelio de Mateo. Juan deja de predicar y Jesús comienza a hacerlo. ¿Qué significado podríamos dar a esto? Sencillo, que termina una etapa y comienza la siguiente en el plan de Dios. Como si se tratara de una carrera de relevos, el testigo pasa de manos de Juan el Bautista a aquel a quien éste vino a anunciar, al Cordero de Dios. Y el mensaje, sin embargo, es el mismo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. La descripción del inicio del ministerio de Jesús que nos da Mateo alude nuevamente al cumplimiento de las profecías. Y hay que leer estos versos hermosos en Mateo capítulo 4 y verso 13. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que viven en densas tinieblas. Y aquí literalmente esa frase sigue, dice: los que habitaban en tierra y sombra de muerte, la luz ha resplandecido. Esta interesante cita, estas interesantes palabras del libro del profeta Isaías tienen un significado poderosísimo. La cita viene del capítulo 9 de Isaías. Y de hecho, como estamos en tiempos ya casi navideños, el contacto de esto con la celebración que se acerca es indudable. Isaías capítulo 9, verso 1 dice: a pesar de todo, recuerden que esto es 800 años antes del nacimiento de Jesús, más o menos. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero en el futuro, sigue diciendo Isaías, honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y por si acaso quedara alguna duda de que este pasaje en Isaías capítulo 9 versos 1 y 2 que Mateo cita en su capítulo 4, si acaso nos queda duda de que hay una relación clara de esta profecía con la llegada del Mesías,
tenemos que seguir leyendo un poco más abajo en el capítulo 9 de Isaías, en el verso 6, donde dice un pasaje muy conocido para nosotros y de nuevo citado en esta época navideña, dice Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. De manera que cuando en el Evangelio de Juan el ministerio de Jesucristo es introducido, va a comenzar, va antecedido por estas palabras poderosas que son en labios de Mateo, o en la pluma de Mateo, la confirmación o el cumplimiento de una profecía dada cientos de años antes a través del profeta Isaías. Es que ha llegado la luz que rompe las tinieblas. Que este pasaje está relacionado entonces, como hemos dicho ya, con la llegada del Mesías, se ve claro porque los versos 1 y 2 que cita Mateo apenas están un poco antes de ese hermoso verso 6, 7 del capítulo 9. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Vayamos por parte. Primero, cuando hablamos de Galilea, ¿a qué nos referimos? Y aquí recibimos la ayuda del Dr. Michael Green en su libro The Message of Matthew, el mensaje de Mateo, donde él nos informa que la provincia de Galilea no era enorme, no era muy grande, 50 millas por 25, pero era un área muy fértil y por tanto soportaba o mantenía una población muy densa. Nos dice el Dr. Green que por Josefo, el historiador judío, que también fue gobernador, interesantemente, de esta región, sabemos que habían por lo menos 204 villas o pueblos en la provincia y que ninguna de ellas tenía menos de 15,000 habitantes. Aunque sabemos que el historiador Josefo era muy dado a las exageraciones, como quiera que sea, esto nos da una idea de que esta parte, Galilea, donde Jesús comienza su ministerio, es probablemente o era el área más densamente poblada en esta región. Así que Jesús comienza a predicar en este lugar densamente poblado, pero sumido en la oscuridad más profunda. Seguimos escuchando al Dr. Michael Green, que nos dice sobre Galilea de los Gentiles lo siguiente. La gente del sur, entiéndase Judea, llamaba a esta área Galilea de los Gentiles, porque estaba rodeada por naciones paganas, pero que también se había dejado influenciar por ellas. Por siglos, de hecho, por siglo y por milenio y medio antes de esta fecha, Galilea ha estado influenciada, o más bien ha estado bajo manos paganas. Y fue en esta área donde el lenguaje griego, las costumbres paganas y las influencias no judías mantuvieron su predominio. De manera que esta Galilea se le llama de los gentiles porque al estar al norte había sido muy influenciada por las naciones paganas que les rodeaban. Si en nuestra mente podemos ver el mapa de lo que hoy conocemos como Palestina, podremos entender que Galilea, estando al norte, servía como de colchón entre Judea y el resto del mundo pagano. Estos versos, volviendo a lo que dice la Biblia, específicamente en Isaías 9:2, presentan una profunda y poderosa visión espiritual del ministerio de Jesús. Vuelvo a leer Isaías 9:2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Densas tinieblas, como traduce la Nueva Versión Internacional, es la misma frase que se traduce en Reina Valera como sombra de muerte.
Literalmente quiere decir una oscuridad espesa y profunda y viene a significar Seol, el lugar de la muerte, apuro grande, como de hecho lo vemos en el Salmo 23 que conocemos. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, la vara de tu pastor me conforta, etc. Valle de sombra y de muerte, como traduce la Reina Valera. De manera que con estas palabras, volvemos, palabras de Mateo, citando al profeta Isaías, ya vemos que este Mesías que ha nacido y que comienza su ministerio en esta región oscura espiritualmente, es algo más que un personaje, que un profeta, que un rey que viene a reinar. Es el enviado de Dios con el poder espiritual recibido por el Espíritu para comenzar a disipar las tinieblas de la tierra de Israel. La oscuridad, que tantas veces en la Biblia alude a la maldad y al reino de Satán, entonces viene a ser disipada por la llegada de la luz de Dios en Jesús. La luz de Dios en Cristo se presenta aquí disipando las tinieblas de la misma manera que en Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz. Y también como en Juan capítulo 1, verso 4. En él, hablando del Logos, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Si con nuestros ojos espirituales nosotros pudiéramos traducir esto a una imagen de lo que está Mateo describiendo, repito, citando al profeta Isaías, veríamos la gran victoria de la llegada del Hijo de Dios, de la luz de Dios disipando las tinieblas de la maldad. En otros pasajes del Nuevo Testamento, este contraste tinieblas, luz, se utiliza para describir la obra de Cristo no solo a nivel cósmico o planetario, si queremos, sino también en nosotros y nuestra propia misión como seguidores de Jesús, nuestra propia misión de ser luz en el mundo. Así que, ubicándonos en el contexto, Mateo, al presentar el comienzo del ministerio de Jesús, luego de su tentación, lo presenta como la luz de Dios que llega a disipar las tinieblas del mundo, según lo visto en la profecía de Isaías capítulo 9 y también mencionado por el evangelista Juan en el capítulo 1 y verso 4. Esta llegada del Hijo de Dios disipando las tinieblas tiene un significado no solo simbólico, si es que alguien desea verlo así, es un significado real, poderoso, espiritual, donde el reino de Dios ha llegado, donde el reino de Dios irrumpe en medio de las tinieblas, pero aún más. Este reino de Dios que ha llegado permite la entrada de gente que sigue a Cristo y que a su vez entonces nos convierte en parte de la misión del Hijo de Dios, de ser luz. Es por esto que en algunos pasajes del Nuevo Testamento, como estábamos diciendo, nosotros podemos ver que esta comparación, este contraste luz-tinieblas, se aplica también a la vida y al ministerio de nosotros los creyentes. Así lo dice, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2 y verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La llegada del Hijo de Dios, esta luz de Dios que irrumpe en medio de las tinieblas del mundo, nos dan la opción a nosotros, como siervos de Cristo, de ser también luz, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos lleva a disfrutar de su luz admirable. En Efesios 5, también en el verso 8, se nos vuelve a reseñar la importancia de este tema, la luz de Cristo que ha llegado. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas.
Antes bien, denúncienlas. Colosenses 1:12, un verso poderoso donde habla de que con gozo, dando gracias al Padre cuando nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, verso 13 más bien, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que el ministerio de Jesús comienza y Mateo, inspirado por el Espíritu, lo presenta como esta luz poderosa de Dios que viene a disipar las tinieblas y a abrir el acceso al reino de Dios y a la luz del reino de Dios a todos aquellos que querramos seguir a Jesucristo. Y lo maravilloso de todo esto no es solo lo que representa para nosotros en términos de perdón de pecados, entrada al reino de Dios, vida con Dios, seguridad de vida eterna, esperanza para el futuro, sino que también entonces nos convierte a nosotros en mensajeros de ese mismo mensaje de la luz de Dios que ha llegado. Porque cuando Cristo viene y nosotros venimos a Él, como dice en Colosenses, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aleluya. Y esa es la experiencia de todo cristiano. Por eso somos luz de Dios. A pesar de nuestra poquedad, a pesar de nuestra insuficiencia, a pesar de nuestra debilidad, en Jesús somos parte de esa luz gloriosa del reino de Dios que disipa las tinieblas del mal. Gloria a Dios. Bueno, luego de esto, Jesús comienza a escoger sus discípulos, pero de esto hablaremos luego de una pausa musical. No te retires, que inmediatamente seguimos con Bíblica. Esto es Bíblica. Sigue en sintonía del programa radial que te brinda herramientas para estudiar y comprender las Escrituras. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la Palabra de Dios. Y una vez más te recordamos que puedes escribirnos, compartir con nosotros tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias a la dirección electrónica pregunta@biblica.com. Pregunta@biblica.com. Recuerda siempre Bíblica con 2K. Estamos estudiando el Evangelio según Mateo. Estamos ya en el capítulo 4. Y en este capítulo 4 hemos visto, luego de la tentación de Jesús y su victoria poderosa sobre Satanás en el desierto, el comienzo del ministerio de Jesús tal y como lo describe Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, con unas palabras poderosas, haciendo referencia a la luz de Dios que llega para disipar las oscuridades que, según el pueblo judío, especialmente los del sur, describía lo que era esa región de Galilea al norte, que es donde Jesús comienza su ministerio. Mateo, repetimos, lo presenta con estas palabras: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y esas palabras de Mateo, como hemos comentado ya en la sección anterior, son una cita directa del capítulo 9 de Isaías, versos 1 y 2, el capítulo donde más adelante vemos esa profecía mesiánica tan hermosa con referencia al Hijo de Dios que ha llegado, a ese que es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y como comentamos ya terminando la sección, una vez Mateo describe este comienzo poderoso del ministerio de Jesús, se menciona la selección de los primeros discípulos de Jesús. En el verso 17 del capítulo 4 lo leemos así: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Durante un tiempo considerable de los 3 años del ministerio de Jesús, Jesús tuvo como base Capernaum,
Capernaum es una ciudad costera, era próspera dentro de la región de Galilea, por supuesto al norte de Judea y de Samaria, como ya comentamos. El mar de Galilea, en cuya ribera está la ciudad de Capernaum, servía de vía de comunicación y por supuesto era también un lugar excelente para la pesca. Un trabajo relativamente bien remunerado en aquel entonces. Muchos en Capernaum se dedicaban a la pesca y entre ellos los primeros 4 discípulos de Jesús mencionados en Mateo: Pedro y Andrés, Juan y Jacobo. Pedro y Andrés son hermanos entre sí, Juan y Jacobo hermanos entre sí. Así que estos primeros son 4 pescadores, socios en la empresa de la pesca, como vemos en Lucas capítulo 5 y verso 10. Seguramente, y esto es importante cuando comentamos el tema de los evangelios sinópticos, de estas 4 visiones de los mismos eventos, seguramente estos 4 pescadores ya habían escuchado hablar a Jesús y eso nos explica cómo el vengan y síganme es contestado con una obediencia inmediata. Andrés, de paso, era discípulo de Juan el Bautista, como vemos en Juan capítulo 1, y había introducido a Jesús a su hermano Pedro con estas palabras: hemos hallado al Mesías. El mismo Juan el Bautista a sus discípulos les dice, les señala a Jesús: ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y algunos de estos discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús. Andrés es uno de ellos. Y Andrés trae a su hermano. De manera que cuando llega este momento, tal y como nos lo narra Mateo, Jesús se acerca a estos 4 pescadores asociados entre sí en la empresa de la pesca, les llama y ellos responden. Podemos suponer, como estamos viendo, que esta narración del llamado de los discípulos que ofrece Mateo es una versión entonces un poco abreviada. Este tipo de arreglo es parte de esta riqueza de los evangelios sinópticos que ya comentamos. En muchas ocasiones podemos aclarar o complementar una historia comparándola con los pasajes paralelos en los otros evangelios. En este caso, como ya hemos comentado, sabemos por Lucas que este llamado de Mateo a estos 4 pescadores fue precedido por el milagro de una pesca milagrosa, si recuerdan. Con esta pesca milagrosa, estos 4 pescadores fueron convencidos y fueron la base o sirvieron de base estos eventos para la formulación del llamado de Jesús diciéndoles: serán pescadores de hombres. Pedro es el que primeramente, como suele ser, reconoce que hay algo sobrenatural en este Jesús, diciéndole en Lucas: apártate de mí, soy un pecador. Lucas 5:8. Y recibe entonces, repetimos, esta encomienda especial de parte de Jesús: desde ahora serás pescador de hombres. Por supuesto, a estos 4 se le añadirán otros discípulos más adelante, y eso lo veremos según avanza el Evangelio. Pero para concluir esta sección donde estamos viendo el comienzo del ministerio de Jesús y la llamada de estos primeros 4 discípulos suyos, quisiera observar algunos elementos relacionados al concepto del discipulado, que como mencionamos anteriormente es el tema central del Evangelio. Y es que en la respuesta al llamado de Jesús y en su posterior comportamiento, los que siguieron al Maestro entonces nos enseñan a nosotros hoy cómo seguir a Jesús. Y repito esto: en la respuesta que dan estos primeros discípulos, Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, al llamado de Jesús y en su posterior comportamiento, como se sigue viendo a lo largo de los evangelios, en esto nosotros podemos aprender del ejemplo de cómo es que se sigue a Jesús en una vida de discipulado, que repetimos, es uno de esos temas centrales en Mateo junto al tema del reino de Dios. Estas palabras del verso 20 en el capítulo 5, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Aquí se refiere a Pedro y Andrés. Y en el verso siguiente, el 21 del capítulo 5, refiriéndose a Juan y a Jacobo, y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo
siguieron. Y aquí vemos esta poderosa imagen de lo que significa seguir a Jesús. Estos hechos son hechos reales. Ocurrió tal y como dice el Evangelio. Jesús llamó, ellos contestaron. Pero a la misma vez nos sirve de una ilustración, de una imagen poderosa de lo que representa seguir a Cristo, seguir el reino de Dios de manera decidida y seria. Hoy en día, cuando la predicación del Evangelio está tan adulterada, cuando pareciera que los predicadores nos proponemos cada vez hacer el Evangelio, que el Evangelio luzca más y más fácil, más y más light, es importante regresar a escenas como esta, donde nosotros podemos ver la radicalidad, y esto sin que se asocie con los elementos del radicalismo islámico, la radicalidad de un evangelio serio, comprometido con Jesús como Señor y como Rey. Esta faceta de la predicación cristiana, de la predicación evangélica, tenemos que recuperarla. Seguir a Cristo es maravilloso. Seguir a Cristo es lo mejor que nos puede pasar, pero seguir a Cristo es cosa seria. Y puede incluir, en el caso de algunos de nosotros, el que el Señor Jesús pida que nosotros dejemos las redes, hablando figuradamente, para seguirle. Pero más aún, a todos nosotros se nos pide la disposición a dejar lo que tenemos para seguir a Jesús. Esto suena casi herético a los oídos de muchos. Pareciera como si el Evangelio ya no se tratara de eso. Pero el Evangelio siempre se ha tratado de esto. El que desea seguir a Jesús tiene que tener a Jesús como centro de su existencia. El discipulado cristiano no es una vida cristiana donde el Señor y nuestra relación con Él se mantiene en la periferia de nuestra vida o en un día a la semana. Seguir a Cristo es una experiencia poderosa que nos debe acompañar cada día de la semana y en todas las facetas de nuestra vida. Nuevamente, esta escena donde Jesús llama a estos 4 pescadores, Andrés, Pedro, Juan y Jacobo, nos sirve a nosotros de ilustración de lo que representa seguir a Cristo y tenerle como Señor. La otra aplicación que nosotros podemos ver también de este llamado de estos primeros discípulos es algo que para mí personalmente es muy importante, y es que estos discípulos a los que Jesús llama, como luego podremos ver con más claridad según avanza la narración de los evangelios, son gente normal, son gente de carne y huesos, son gente que falla, son gente que puede aprender pero que no lo sabe todo, que puede mejorar pero que en este momento no son necesariamente las mejores de las personas. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces también damos la impresión en las iglesias, en la vida cristiana, que vivir cerca del Señor Jesús es algo para unos pocos. Y para unos pocos especiales, para unos pocos particularmente espirituales. Pero no es lo que enseña la palabra de Dios, no es lo que enseña el Nuevo Testamento, no es lo que enseñó Jesús y no es lo que vemos en el Evangelio según San Mateo. No puede ser más interesante que Jesús en Mateo comienza llamando a estos 4 pescadores. No es que los pescadores fueran especialmente ignorantes o de la clase baja. De hecho, como ya hemos visto, hemos escuchado de labios del doctor Michael Green, era considerada una profesión o un oficio honorable con un ingreso considerable, no para enriquecerse, pero quizás lo que llamaríamos hoy una clase media. Nada, que Juan, Jacobo, Pedro y Juan eran hombres comunes y corrientes. Y esto es maravilloso recordarlo. Jesús nos llama a nosotros, aun siendo nosotros gente común y corriente. Porque lo que el Señor Jesús espera de nosotros, como ya dijimos, es este rendimiento, esta entrega para seguirle a Él. Quizás el mejor de los ejemplos, o alguien podría decir el peor de los ejemplos de esto que estamos hablando, es el caso de Judas. Hay una historia seguramente, obviamente ficticia, ¿no? Donde Jesús solicita a una empresa que se dedica a evaluar candidatos al trabajo en una empresa.
Y el informe que esta empresa rinde a Jesús, y repito, esto es una historia inventada, pero muy interesante, va hablando sobre cada uno de los 12 discípulos y cómo cada uno de ellos, por sus debilidades o defectos, no es apto para el proyecto o el empleo que les tiene Jesús. Y el único que resulta con las cualidades positivas que le harían un buen administrador en el reino de Jesús es nada más y nada menos que Judas. Claro, con esta historia falsa, con un tinte de jocosidad, se nos deja ver lo que estamos tratando de transmitir en este momento, y es que Dios, a través de Jesús, llama a gente común y corriente, la capacita y la usa para grandes cosas en el reino de Dios. Y esto es maravilloso. Así que entonces, esto es lo que tenemos. La tentación de Jesús en el desierto con todo su significado, el comienzo de Jesús, descrito por Mateo como esta luz que viene a irrumpir en medio de las tinieblas, y la selección de los primeros 12 discípulos. Llegamos ahora al capítulo 4 y verso 23, donde ya comenzamos a ver el ministerio de Jesús, no solo como esta luz que irrumpe en las tinieblas, no solo llamando a sus discípulos, sino cuando comienzan estas señales milagrosas, particularmente las sanidades. Mateo 4:23 dice: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Identificamos las señales y milagros realizados por Jesús como indicación o testimonio de su origen divino. Ya hemos hablado, espero yo que con claridad, al ser el reino de Dios el tema central de este evangelio, y cómo el reino de Dios en Jesús se presenta venciendo al diablo, venciendo la muerte, venciendo la enfermedad, venciendo a los enemigos del reino de Dios. Y aquí comenzamos a verlo ya con casos específicos. Así que repetimos, las señales y milagros realizados por Jesús son el testimonio del origen divino del ministerio de Jesús. Ya bautizado, como hemos visto, habiendo vencido al diablo en el desierto, como vimos, y escogido los discípulos, como ya comentamos hoy, comienza una trayectoria de aproximadamente 3 años de enseñanza, predicación sobre el reino de Dios y, por supuesto, de prodigios, de sanidades, donde este advenimiento del reino de Dios se hace evidente. Al considerar esta breve sección del capítulo 4 de Mateo 23 al 25 que hemos leído, estaremos mirando 3 aspectos. Comenzaremos en este programa y, por supuesto, continuaremos en el próximo. 3 aspectos que nosotros podemos ver en esta breve sección. Número 1, vamos a ver esta primera fase del ministerio de Jesús en Galilea, ya de manera específica, y los efectos que este ministerio tuvo. Lo segundo que vemos aquí en esta sección es la clase de milagros que Jesús realizó. Y lo tercero, muy importante, además interesante, la extensión progresiva de la fama de Jesús. En el verso 23 del capítulo 4 vemos la primera fase de su ministerio en Galilea y los efectos que tuvo. Así dice Mateo: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Un poco de geografía antes de continuar. La división del reino entre Judá al sur e Israel al norte en el año 932, luego de la muerte de Salomón, de paso, continuó por los siglos que siguieron. La destrucción de Samaria, la capital de Israel, al norte por los sirios, y los sirios vencedores poblaron esta región con personas de todo su imperio, no judíos, por supuesto, que poco a poco se fueron mezclando con esto, produciendo como resultado un híbrido, alguien diría, conocido más adelante y despreciados, sin lugar a duda, por los judíos como los samaritanos.
Sobre la provincia de Galilea, leemos en el comentario bíblico Mundo Hispano, que tenía, como hemos dicho ya, una dimensión de unos 100 kilómetros de norte a sur, 60 kilómetros del este al oeste, y que Josefo, comentamos también, nos menciona que había por lo menos más de 200 poblados o villas, con una población en el año más tarde, ¿no? En el año 65, de hasta 3 millones de habitantes. Y repetimos, aunque sea una exageración de Josefo, que era dado a las exageraciones, nos deja ver que Jesús comienza su ministerio en un lugar densamente poblado. Y es curiosamente que en la región de Samaria perdura hasta los tiempos de Jesús y se encontraba entre las dos importantes provincias de Israel, Galilea al norte, Judea al sur, y en medio de ellos Samaria. Y creo que hasta aquí nos da el tiempo para hoy. Ya continuaremos viendo este inicio del ministerio de Jesús en el próximo programa, tal y como lo vemos en Mateo capítulo 4. Pero no queremos terminar sin antes, por supuesto, invitarte para la próxima semana, para que sigas en sintonía de Bíblica y también para que los martes a las 5 y 9 de la mañana sintonices aquí, 104.1 Redentor, el programa Pensando en Voz Alta, un programa de reflexión teológica que nos ayuda también a conocer mejor a Dios. Bendiciones para todos. Estuvo en sintonía de Bíblica. Puede escribir sus preguntas a pregunta@biblica.com. Será hasta